La expresión corporal. ¿Qué es? La expresión corporal es un proceso de exteriorización de la personalidad a través de un cuerpo en movimiento, de forma consciente. ¿O no? ¿Y para qué sirve? Sirve principalmente para tres cosas. Para comunicarnos de forma no verbal, para conocernos a nosotros mismos y para conocer el potencial que tiene nuestro cuerpo y nuestras acciones. ¿Por qué es importante trabajarla? En primer lugar, porque mediante los gestos expresamos nuestras emociones. Y en segundo lugar, porque favorecemos nuestro desarrollo psicomotor y con ello conseguimos desarrollar nuestra creatividad, una mejor relación espacio-tiempo, controlar mejor nuestro cuerpo, sentirnos bien, mejor y mejorar nuestras habilidades sociales. La expresión corporal, por lo tanto, la usamos todos los días, en todo momento de nuestra vida. No necesariamente los que nos dedicamos al teatro y estamos en escena utilizamos la expresión corporal. También la expresión corporal la utiliza un empresario, un arquitecto, un albañil, un comerciante, un profesor, etc. El monólogo se puede definir como una forma de diálogo que un individuo puede realizar para un público o incluso para sí mismo. Por lo general, este tipo de discurso suele ser de duración corta, siendo la principal característica de este tipo de actuaciones el hecho de que solo una persona lo lleva a cabo. En cuanto a la literatura, es un recurso ampliamente implementado en la mayoría de los géneros, ya sea en periodismo, poesía, guiones de teatro, novelas, cuentos, etc. Durante el transcurso del monólogo el protagonista irá narrando sus propias historias, en donde se verán plasmados sus sentimientos. A diferencia del diálogo, el monólogo hace sobresalir el papel que el interlocutor posee, para lo cual utiliza referencias e interrogativas. Además de ello, las exclamaciones suelen ser elementos frecuentes dando atención al discurso durante periodos de tiempo. Por otro lado, en lo que respecta al protagonista del monólogo, su discurso no se encuentra dirigido a un público en específico, sino que por el contrario, todo lo que dice y hace, está hecho para sí mismo, lo que le otorga mayor naturalidad, autenticidad y de forma espontánea. La forma en la que el interlocutor se expresa se puede dividir en dos tipos, dependiendo del medio que se emplee, los cuales pueden ser el pensamiento o la voz, y ellos a su vez tienen dos formas de expresarse. Una es mediante diálogos y enunciados de voz citada, que es cuando la voz se aísla, mientras que la segunda forma es en la exposición del pensamiento, como puede ocurrir en el monólogo citado. Así no fue como pasó. Nadie puede saber cómo pasó. Nadie puede siquiera imaginar lo que pasó. El telón se cierra. Las luces se apagan. Te come el silencio. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para venir a juzgarme? ¿Quién eres tú para sentarte ahí sin hacer nada? La función ya se acabó, puedo decirte. Aquí ya no va a pasar nada. ¿Quién soy? Yo era la entropía de carne y hueso. Yo era Wajdi Mawad y su nostalgia reflexiva. Yo era Hugo Arribillaga confeccionando una catarsis. Yo era un estudiante y me llamaba Gerardo. Solamente Gerardo. Del personaje que fui solo queda una sombra, un escenario vacío, un especial.
llegó la Edad Media. Y entonces ahí fue cuando empezó a cobrar un sentido literario. Daban noticias de todo lo que sucedía en un castillo, iban y lo contaban en el otro castillo, ¿no? En el otro condado, en la otra villa. Pero no lo hacían como nada más, como si estuvieras leyendo una nota periodística, sino que lo acompañaban con música, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezó a tener como un sentido literario y artístico, porque hacían que rimara, o sea, empezaron a buscar la cuestión del verso, ¿no? Para que fuera más fácil de comunicar, para que lo recordaran más fácil y para que tuviera esa musicalidad, se integrara a la música con lo que estaban diciendo. La narración oral ha sido la cuestión básica para crear la historia de los pueblos, ¿no? Porque hay muchos lugares en los que hoy en día ni siquiera se escribe, ¿no? O sea, por muy extraño que eso parezca, no existe la escritura tal cual. Entonces, ¿cómo se va manteniendo la historia de los pueblos? Pues a través de esta cuestión de la oralidad, ¿no? Que es por familias. Las familias se van transmitiendo las historias y las leyendas y las costumbres, y así es como se va generando la historia. Pero en nuestro caso, que es el lado como más civilizado de Occidente, pues ya estamos demasiado acostumbrados a comunicarnos incluso, o sea, podríamos hablar así de tú a tú y no lo hacemos, ¿no? Usamos el celular, usamos el correo electrónico, o sea, todas estas cuestiones que han invadido esa parte de nosotros que es la más humana en realidad, ¿no? Porque empezó con nosotros, ¿no? Y hoy en día ya es así como, ay, ¿para qué le hablo? Mejor le mando un mensaje. Cuando tendría que ser al revés, ¿no? Porque sí, dicen que en el principio de los tiempos Dios separó las tierras de las aguas, la luz, la oscuridad, y creó a hombre y a mujer, a su imagen y semejanza. Hombre quería entenderlo todo. Y se la pasaba mirando cómo cambiaban los climas, por qué corrían los ríos, cómo se armaban las piedras. Mujer, por su parte, quería memorizarlo todo. Y se la pasaba probando los frutos, mirando los pétalos, los colores, porque ella quería, con solo cerrar sus ojos, poder hacer presente aquello que más le había gustado. Pero Dios empezó a notar que la ambición de aquellas criaturas ponía en peligro su creación. Ya que hombre y mujer, por ejemplo, no se contentaban con ver pasar a los conejitos, no, sino que los bautizaban. Conejitos. Entendemos por libreto ese trabajo escrito que se utiliza como guía para los actores de una obra cinematográfica o teatral. El libreto suele estar compuesto por el diálogo que tales actores tienen que repetir e interpretar y, además, de indicaciones sobre posiciones en el espacio en que actúan, sentado a una silla, movimientos, entra en la sala, o información sobre el escenario, ambiente y así sucesivamente. Estas indicaciones, que no son parte del diálogo, no son leídas o interpretadas, simplemente sirven para facilitar la creación de la escena. Los libretos surgieron históricamente con las primeras representaciones teatrales, las que surgieron en la antigua Grecia, aunque para algunos, las mismas ya existen de la civilización egipcia. Los libretos, o estas formas primitivas de lo que ahora conocemos como libretos, fueron escritos para guiar a los actores en los diálogos y probablemente eran mucho más simples que los libretos de hoy. La existencia de los libretos se puede encontrar tanto en la Edad Media y más tarde en la Edad Moderna, en la que William Shakespeare fue sin duda uno de los más altos representantes de los libretos para obras de teatro. Un libreto es un formato de texto que expone el contenido de una obra de teatro, que indica los detalles literarios y técnicos que se deben tener en cuenta a la hora de poner una obra de teatro en escena. Un guión para obra teatral contiene, en cuanto a lo literario, los diálogos y discursos de los personajes intervinientes, y en cuanto a los aspectos técnicos, describe los detalles, las acotaciones, la escenografía, el vestuario, el sonido, entre otros. Por lo general, las formas o estructuras de los libretos son similares. Se dividen en actos o escenas en las que se producen una serie de eventos o diálogos relacionados. Cada escena aclara, en la medida de lo posible, la ubicación de cada carácter, el entorno en el que se encuentran y otros datos, y luego pasa al diálogo real entre los diferentes personajes de la obra. Este diálogo se escribe aclarando el nombre de cada persona que habla o interactúa con otros. En los libretos se deben marcar tanto las palabras como los sonidos e incluso los silencios para que los actores puedan saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio.